a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Como cada semana, agradecemos su sintonía. Agradecemos también la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes abordaremos el plazo establecido por la Ley de Fijación de Límites Internos para la resolución de conflictos entre jurisdicciones en el Ecuador. Como siempre, llegamos hasta ustedes gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la señal de internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. La intención de resolución de conflictos limítrofes internos estaba dormida hasta que el prefecto del Guayas convocó a una reunión de todas las autoridades de su provincia. El plazo para cumplir con la ley se vence en abril del 2015. Veamos a continuación un resumen del contenido de esta ley. La Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos se publicó en el Registro Oficial 934 del 16 de abril de 2013. En esta ley, apenas de 27 artículos, se fijaron mecanismos amigables e institucionales para que se vayan solucionando los problemas territoriales. En la disposición transitoria novena de la ley se estableció que las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán un plazo de máximo de 2 años a partir de la vigencia de la ley para resolver los conflictos existentes en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Esta disposición ha despertado la preocupación de autoridades como el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, quien el pasado 18 de agosto convocó a una reunión con los asambleístas de su provincia de todas las tendencias. En la mesa de conversaciones se sentaron los legisladores de País, Madera de Guerrero y el gobernador Rolando Panchana para analizar los 66 conflictos limítrofes y de pertenencia que tienen pendientes en esta provincia. Esta reunión y los pronunciamientos de defensa de los intereses de la provincia provocaron una reacción de un grupo de asambleístas de País que en rueda de prensa señalaron que los intereses del país en su conjunto son los que deben primar, en el marco del gran proyecto de constituirnos en el país del buen vivir, pues de lo contrario, cada provincia tendría que asumir una defensa provincial que podría agudizar los conflictos y distorsionaría el sentido de un proyecto nacional. El prefecto Jairala señaló que ha sido una reacción acelerada de los asambleístas de País y ha continuado con sus gestiones. De hecho, se ha reunido con el prefecto de Bolívar, Vinicio Coloma, por los sectores de Santa Rosa de Agua Clara y Esperanza Alta, y no ha perdido la oportunidad de señalar que la comunidad de Abdón Calderón, en conflicto con Azuay, le pertenece a Guayas. También ha manifestado de manera reiterada que la Asamblea debería ampliar el plazo que vence en abril de 2015. En tanto, los prefectos de Pichincha, Gustavo Baroja, y Cotopaxi, Jorge Guamán, firmaron el pasado 26 de agosto un acuerdo para resolver los problemas entre ambas provincias. El documento se signó cerca de la laguna del Limpiapungo en las faldas del Cotopaxi. Allí mismo Guamán habló de un acercamiento por este tema con el prefecto de Tungurahua, Fernando Naranjo. En el país los problemas limítrofes se cuentan por cientos. Existen 197 casos no definidos jurídicamente. En 158 no hay la delimitación. En otros 39 hay controversias. Son 10 los casos abiertamente en conflicto: Manga del Cura, Las Golondrinas, Simón Bolívar la Sexta, El Piedrero, la Hacienda Jubal, Matilde Sters, Santa Rosa de Agua Blanca, Abdón Calderón, Jatún-Jigua y Huaquillas de Arenillas. Asambleísta Hernández, iniciamos con usted, pero antes les recordamos a ambos que tienen 2 minutos cada uno en este bloque para exponer sus criterios. ¿Es imposible ampliar este plazo establecido en la ley? Yo creo que es además inadecuado. Primero, porque al ser una ley que establece o que tiene que ver con los límites internos, solo podría ser conocida si es que es un proyecto que envía el presidente de la República. Y segundo, y me parece que esto es lo importante, es inadecuado, porque cuando se hace estos planteamientos de poder postergar la ley, la ley, lo que no se toma en cuenta es que en esos sitios en los que hay indefinición viven personas, viven comunidades, viven ciudadanos que están esperando que se solucionen los conflictos. Por lo tanto, es inadecuado, es insensible. Creo que los líderes, tanto locales como nacionales, regionales, tienen que mostrar su liderazgo para poder resolver los problemas. Y la resolución de esos problemas pasa ahora por que podamos encontrar, aplicando la ley, soluciones para estos conflictos que tiene el país, que además
parece que es importante mirar también que son conflictos que a veces nos han enfrentado a hermanos ecuatorianos y que ahora, en pleno siglo XXI, es absolutamente impensable que puedan seguir generando controversia, enfrentamiento e incluso tener que lamentar pérdidas de vidas humanas. Creo que esto es importante señalar. Todo lo que ahora vivimos es precisamente consecuencia de cómo se actuó en el pasado. Desde la ley de 1824, desde la ley luego de límites de 1897, el problema es que no se fijaba los límites, sino que se establecía básicamente las jurisdicciones que pertenecían a determinada provincia, y eso fue acumulando problemas. Lo mismo vale decir que muchos de los cantones, y esto sí, porque no había seriedad política, se establecían sin cumplir el requisito de población. De hecho, ahora la mayor parte de cantones no tienen 50.000 habitantes, y en segundo lugar, sin definir adecuadamente los límites. Por eso, creo que ahora hay que buscar tener la voluntad política para resolver los conflictos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, hay que tomar en cuenta que las nuevas autoridades locales se posicionaron en mayo de este año y tienen hasta abril del 2015 para resolver este tema. ¿Es muy corto este tiempo, este plazo? Bueno, al parecer será corto en la medida en la que no haya la disposición por parte de las autoridades seccionales para resolver el conflicto. Si esto se convierte en una guerra de límites, no armada, por supuesto, difícilmente hasta la fecha señalada se podría resolver los conflictos que existen en el país. Estamos en el siglo XXI y hubiera pensado que los temas de límites en el país ya se hubiesen resuelto, pero no ha sido así. En el centro del país existen cerca de 12 problemas en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar. 12 problemas limítrofes interprovinciales. El Ecuador apareció hace 184 años, en 1830. El siglo XIX fue un siglo muy agitado. En 1859 estuvo a punto de fracturarse el país. En 1897, como ha señalado Virgilio, se dictó la ley de límites, pero no delimitando debidamente el país. El siglo XX aparecieron nuevas provincias y en el siglo XXI yo estoy sorprendido al ver, por ejemplo, que una provincia tan grande como Guayas dice tener más de 50 o cerca de 60 conflictos. Me parece pues un número demasiado elevado cuando con los adelantos tecnológicos, la cartografía y tantos otros elementos, fácilmente se podrían establecer los límites. Pero los problemas radican en el hecho de que las personas que allí viven, cuando no saben a qué parroquia, a qué cantón o a qué provincia pertenecen, tienen una serie de complicaciones, desde la inscripción del nacimiento hasta la inscripción de la defunción y en el ámbito procesal, inclusive para contestar demandas, porque según la legislación procesal ecuatoriana, por lo general es competente el juez del domicilio, no provincial, sino cantonal, pero si no sabe dónde vive, en qué cantón se encuentra, difícilmente podría inclusive responder a nivel procesal una demanda. Gracias. Asambleísta Hernández, usted mencionaba que es inadecuada esta ampliación de los plazos como ha propuesto o sugerido el prefecto del Guayas. ¿Cuál es la alternativa o el mecanismo que se debe implementar entonces, tomando en cuenta que hay un tiempo o el reloj está en contra? En primer lugar, que se aplique la ley. Hay una ley que está vigente desde abril del 2013 y tiene que aplicarse la ley. Y en segundo lugar, que exista voluntad política para solucionar. Y para ello creo yo que hay que hacer un reformateo desde lo que se piensa hasta lo que se dice y buscar acercar posiciones en lugar de distanciarse. ¿Cuál es la problemática de manera general? En el país existen 423 tramos entre cantonales y provinciales. De esos 423 tramos, 225 están definidos jurídicamente. 209 no están definidos jurídicamente. Esto es importante señalar, de tal manera que hay una gran cantidad de cantones y provincias que se ven afectados por esta problemática de límites internos. De hecho, 17 provincias tienen conflictos de límites internos y solo 7 no las tienen. ¿Qué es lo que ahora hay que hacer? Aplicar la ley. Y aplicar la ley con
yo señalo esto, sobre todo con voluntad de resolver los conflictos. Pero usted menciona que es necesario acercar posiciones. ¿No es lo que estaría haciendo el prefecto del Guayas, manteniendo diálogos con las diferentes autoridades locales? Hubo la reunión en donde no solamente participaron, por ejemplo, asambleístas de país, sino también asambleístas de otras tendencias. El tema es que no se puede acercar posiciones ni hacer frente común solo en una provincia sin mirar, sin pensar en el conjunto del país, porque de lo contrario se acerca posiciones de una provincia, pero se incendia el país, que es precisamente, creo yo, que estas declaraciones desatinadas que realizó el prefecto de la provincia del Guayas, lo que ha generado nuevamente preocupación. A diferencia, mire, de la reunión entre el prefecto el prefecto de Cotopaxi y el prefecto de Pichincha, en la que intentan resolver este conflicto que existe entre las dos provincias de manera amistosa y de mutuo acuerdo. ¿Y cuál es el procedimiento precisamente en este tema una vez que estas autoridades se ponen de acuerdo? ¿A quién notifican? ¿Cómo se realiza este proceso? Es que hay básicamente los mecanismos amistosos y los mecanismos institucionales. Los amistosos son aquellos que se llega a un acuerdo entre las propias autoridades, y los institucionales los que se puede recurrir a la consulta o al arbitraje. Gracias, asambleísta Torres. ¿Cree usted posible la resolución de todos los conflictos? Porque se habla de al menos 400 problemas que existen. Bueno, mientras la ley esté vigente, tiene que cumplirse el plazo. Para que esto no ocurra, debe reformarse la ley. Y yo no veo, al menos en la Asamblea, la disposición para reformar la ley, lo que les va a obligar a prefectos, alcaldes, representantes de juntas parroquiales, concejales, incluidos, y cuerpos colegiados de la provincia a resolver, ojalá en los próximos 8 meses. ¿Que hay problemas? Sí, unos son de fácil percepción y otros no. En la provincia de Tungurahua, a la cual represento, yo no sabía que había conflictos de orden limítrofe, porque no era un tema de debate local. Jamás se trataba el tema, pero evidentemente, de lo que pude ver, tiene Tungurahua, por ejemplo, 3 conflictos limítrofes, que parecerían ser menores en el contexto de la provincia, pero que al final son mayores para las personas que están ubicadas entre una provincia y otra, sobre todo por la forma de ejercer cierto tipo de derechos. En el cantón Ambato, por ejemplo, del cual fui alcalde y por eso conozco lo que ocurre allí, hay 2 parroquias, Picaigua y Pichilata. Últimamente, entre las 2 parroquias ha existido una serie de inconvenientes precisamente por la delimitación, hasta dónde llega la una y hasta dónde llega la otra. Uno podría decir, pero bueno, al fin de fines son de Ambato, pero no es así, porque ahora las juntas parroquiales ejercen gobierno parroquial. Inclusive la distribución de los recursos para las juntas parroquiales se la hace en función de la población, necesidades básicas insatisfechas y el poder mismo que tiene cada junta. 25 segundos. Esos problemas menores al final se convierten en problemas mayores para la gente. En la resolución entonces de los conflictos limítrofes entre provincias, entre cantones o entre parroquias, debe haber voluntad política. Por la vía legal o judicial difícilmente se arreglan estos problemas, debe ser un proceso político pensando que somos ecuatorianos y en el Ecuador debe aplicarse el principio de la unidad en la diversidad territorial. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una breve pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la resolución de límites internos. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar en la web por envivo.asambleanacional.gov.es y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. ¿Cómo se deben resolver los problemas de límites internos? Veamos qué es lo que dicen los ciudadanos. El territorio ecuatoriano es uno solo, y si bien las competencias de los gobiernos locales te ponen ciertos límites, pero los ecuatorianos tenemos derechos igualitos, estemos en una provincia o en otra. Bueno, yo pienso que entre ecuatorianos no debemos pelearnos, tiene que resolverse esto en armonía, de que cada límite debe conversarse entre tanto de una provincia con la otra para poderse resolver los problemas. Haciendo una consulta y el pueblo que defina a dónde quiere pertenecer, a dónde quiere irse. Que de ahí para que resuelvan solo las autoridades, unos pueden estar de acuerdo, otros no.
Pero yo lo que creo que es una asamblea, una consulta popular para ver a esos a dónde quieren pertenecer o lo que a ellos mejor les convenga. La parte política, ¿no? Porque ellos lo que quieren es supuestamente aventajarse de algo para algo, y no es por ahí la cosa. El pueblo tiene un razonamiento y son pensantes como para que puedan ellos tomar una decisión muy franca y leal. Puede ser una opción, pero como usted comprenderá, si hay 300 problemas, va a ser imposible hacer una consulta en cada uno de los cantones. El pueblo no pide una división entre pueblos, sino pide soluciones a sus problemas, educación, salud, vivienda, trabajo, que es algo que falta aquí. Si resolviendo un problema de límites internos se resolvieran los problemas que realmente tienen los ecuatorianos, sería una maravilla. Asambleísta Hernández, ¿quién finalmente pierde en esta falta de delimitación de los límites internos? Pierden los ciudadanos, pierde en general el país porque se genera incertidumbre y hay que escuchar lo que dicen precisamente la ciudadanía. Y esto que se recoge en las calles de Quito, yo estoy absolutamente seguro que también se recogerán en las calles de Guayaquil. Los ecuatorianos no queremos enfrentarnos, los ecuatorianos no queremos problemas. Creo que hay que superar esos viejos chauvinismos. Mire qué es lo que pasa si es que no se maneja con prudencia esto. Según los datos del Consejo Nacional de Límites, la provincia del Guayas tendría 5 conflictos interprovinciales y tendría 25 conflictos intercantonales. Sin embargo, las autoridades hablan de 14 y de 52, de más de 60 conflictos entre interprovinciales e intercantonales. ¿Qué significa eso? Que de aparentemente, ¿no es cierto? Porque esto aparentemente en el país tenemos 197 sitios que son conflictivos, pero de esos 197 sitios, 25 estarían en el Guayas y 5 serían interprovinciales. Pero si se nos habla de una cifra de más de 66, significa que algunos que aparentemente no son conflictivos, las autoridades los están considerando como conflictivos. Entonces, en lugar de ayudar a la resolución de esos problemas, lo que se hace es profundizar esos problemas y se generan preocupaciones, problemas para la gente que vive en esos territorios. ¿Dónde se inscribe a los hijos? ¿Dónde se inscribe las propiedades? ¿Qué gobierno seccional tiene que atender determinada jurisdicción? A pesar de que la ley, y en esto también es importante reiterar, dice que mientras duren estas disputas, cada uno de los gobiernos autónomos que pretendan que esa jurisdicción les pertenece tienen que seguir atendiendo a los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, esto no se ve. No se ve, y lo que tenemos son poblaciones desatendidas y también poblaciones en las que es imposible resolver los problemas. Piense, por ejemplo, poblaciones divididas en la calle central, un lado pertenece a un cantón, otro a otro. Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas? Pierde el país, pierde la ciudadanía y pierden esas comunidades. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, usted en el bloque anterior hablaba de la necesidad de que exista voluntad política, pero ¿cree usted que hay madurez en la ciudadanía y en las autoridades para resolver estos temas, estos problemas? En los ciudadanos no tengo la menor duda que exista madurez, y especialmente en los ciudadanos de cada una de las circunscripciones territoriales que tienen problemas de límites. Después de todo, como dice Virgilio, depende de que esté bien delimitado el cantón para que pueda inscribirse en el registro de la propiedad el traspaso de una propiedad y para tantos otros asuntos relacionados con la vida cotidiana. Dudo que todas las autoridades provinciales especialmente tengan la suficiente madurez para resolver el problema. En televisión, hace pocos días, vi a una autoridad provincial decir que ya el letrero que ha colocado, me parece que en alguna parroquia, dando la bienvenida a la parroquia, no tiene ningún valor porque también la autoridad provincial de otra provincia había colocado una señal parecida dando la bienvenida. Imagínese usted, preocupados por dar la bienvenida. ¿Qué nos importa la bienvenida? Lo que nos interesa es el bienestar de la gente. Y claro, para aquellos que son religiosos, practican la religión católica, entiendo que hay un problema porque en algunas parroquias, me parece, allá entre Guayas y Azuay, me parece que Abdón Calderón, hay 2 misas, decía la noticia. Llega pues un sacerdote de la provincia de Guayas a dar a cierta hora y luego viene un sacerdote de la provincia de Azuay para dar la misa a otra hora. 30 segundos. Eso es un problema cultural. Y el territorio, como dice el artículo 4 de nuestra Constitución, el
territorio ecuatoriano no solamente es un espacio geográfico, es un espacio cultural, es un espacio histórico, es un espacio que tiene más dimensiones de las que vemos nosotros con nuestros ojos. Y allí la importancia que a tiempo se delimiten especialmente las circunscripciones que tienen conflictos limítrofes. Gracias. Asambleísta Hernández, al parecer este tema de la delimitación de límites internos genera fricciones al interior del movimiento Alianza País. Por eso es que tiene que ser tratado con responsabilidad, porque seguramente va a generar fricciones en el bloque del Movimiento País y en cada uno de los sectores políticos, porque cada uno de los asambleístas se pertenece a una provincia. Si enfatizamos en la pertenencia a la provincia y dejamos de mirar el país, es imposible resolver los conflictos. ¿Pesaría más lo local que lo nacional? No tenemos que caer en esa tentación, no tenemos que caer en esos chauvinismos, tenemos que pensar que hay que encontrar soluciones nacionales, que ahora en el pleno siglo XXI es anacrónico que existan conflictos y que además no entendamos que esos conflictos también han sido utilizados políticamente, han sido precisamente las fuerzas más retardatarias las que han insistido en tesis de la herida abierta, que se puede entender a nivel nacional. Incluso esos conflictos se superaron y creo que ha sido de las cosas más positivas que le ha pasado al Ecuador. No podemos repetir ese discurso ahora absolutamente desfasado, anacrónico, para hablar entre ecuatorianos. Por eso que está mal utilizar, por ejemplo, el tema de defensa de la heredad, de que no vamos a permitir que se afecte, porque ¿quién va a afectar? ¿Otros hermanos ecuatorianos? Esto es inadecuado. Hay que resolver de acuerdo a los principios que dice la propia ley. Unidad, que es el primer elemento. Continuidad, que se vea que puede existir continuidad para mantener las provincias, los cantones. Integración, que es una cosa importante. Diversidad, sustento técnico, histórico, geográfico, ¿sí? Pero participación ciudadana y sobre todo buena fe. Esto creo que es lo importante, poder tener buena fe. No insistir, vuelvo a señalar aquí y enfatizar esos discursos que sobre todo lo que hacen es entonar himnos de guerra en lugar de buscar soluciones. Ahora existen mecanismos tecnológicos y creo yo también existe otra comprensión respecto de que tenemos retos comunes como Ecuador antes que enfatizar en pertenencias sin poner la voluntad política para solucionar los problemas. Creo que eso es lo que nos corresponde hacer a todos y ojalá encontremos caminos para no enfrentarnos, sino para que los límites sean puntos de encuentro. Gracias, asambleísta. Asambleísta Torres, si no existirían estos niveles de madurez o de voluntad política quizás, ¿qué es lo que se espera, tomando en cuenta que ya los plazos vencen el próximo año, quedan pocos meses? Bueno, que no se cumpla la ley y que por lo tanto no se solucionen los conflictos y por la vía de los hechos la ley quede a un lado y tengamos que esperar el 2015, el 2016, 2017 para que se resuelvan todos los conflictos limítrofes. Es que cuando la ley no tiene sanción es fácil incumplirla y la ley en este punto no establece una sanción directa sobre aquellos que la incumplan y allí digamos que la ley abre el camino para que de algún modo pueda demorarse si el proceso político de negociación entre autoridades de una provincia u otra, de un cantón u otro, de una parroquia u otra, logran acordar especialmente el tema de los límites. El Ecuador es uno de los países más pequeños en el área andina, en Sudamérica, salvo, digamos, Uruguay. Comparado con los países europeos, es tan grande como Inglaterra, tan grande como Alemania, tan grande como España, pero en América del Sur, el Ecuador es pequeño. Y si uno ve al Ecuador en esa dimensión y dice, bueno, ¿qué pasa entre un problema limítrofe que existe de una provincia ecuatoriana con otra provincia ecuatoriana? Bueno, lo primero que debemos nosotros destacar, mirando la historia, es que las provincias en el Ecuador son una creación, digamos, artificial. Los cantones, que vienen a ser la representación de los cabildos, tienen un espacio natural. Las provincias no, a tal punto que han aparecido inclusive hace pocos años otras provincias en el país. Guayas fue desmembrada, ahora Guayas no tiene el tamaño que tenía antes. De ahí entonces a lo que yo quiero llegar es a que los prefectos no tengan una actitud sectaria obsesiva con la provincia como tal. Lo que importa para el ciudadano es el cantón, heredero del cabildo, y le importa también su parroquia. De tal modo que veamos allá al ciudadano en su microespacio de vida, trabajo y residencia. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más del tema que abordamos esta semana, la resolución de límites internos. Regresamos.
Estamos de regreso, amigos, con Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la resolución de límites internos. En este último bloque, los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus conclusiones finales. Asambleísta Hernández, si no se resuelven estos conflictos, ¿podría el Ejecutivo decidir sobre el destino de los territorios? Sí. Me parece bien que en este programa haya existido básicamente coincidencias con Luis Fernando, porque creo que esa debería ser la actitud de las distintas fuerzas políticas para buscar resolver los temas. Sin embargo, quiero hacer dos precisiones. La primera es respecto de que si bien no existe una sanción directa, sí, el no resolver los conflictos se convierte en una causal para la revocatoria del mandato. Por lo tanto, en los lugares en los que no se logre resolver, los ciudadanos podrán evaluar y con ello se podría solicitar los formularios para recoger firmas y poder incluso revocarles el mandato a esas autoridades que están incumpliendo la ley. Por lo tanto, sí da pie a que puedan los ciudadanos establecer un ejercicio de democracia directa y sancionar a quienes incumplieron la ley. Pero de darse ese escenario, ¿qué pasa luego? Se revoca el mandato, se elige una nueva autoridad, ¿y qué pasa luego? Bueno, se revoca el mandato y se continúa, y ya voy a esto, se continúa con lo que dice la ley. El segundo tema que me parece importante señalar es cierto que hay instituciones más antiguas como los cabildos, y de ahí surgieron los municipios, pero no todos los municipios tienen esa condición. Si uno ve históricamente, más bien lo que va a encontrar es que hasta finales del siglo XIX existían 17 provincias, en el siglo XX se crearon 5 y en el siglo XXI se han creado 2. Y esas provincias tienen muy fuertes identidades. Eso es explicable. No hay región sin regionalismo, no hay provincia sin que construya al mismo tiempo una identidad. Pero esas identidades no pueden estar afirmadas sobre temas que nos diferencian, sino más bien sobre puntos que nos permiten a su vez encontrarnos con el resto de hermanos ecuatorianos. Si es que ahora no resuelven las autoridades, obviamente la ley faculta para que a nivel nacional puedan tomarse mecanismos que están en la propia ley y puedan resolverse los conflictos. Si las autoridades no realizan, tendrá que ser desde el nivel nacional que se convoquen a los procesos de arbitraje, a los procesos de consulta popular y resolver, como dicen los ciudadanos, que se consulte, que donde no puedan ponerse de acuerdo, se consulte. Los problemas son de distinta naturaleza, porque tienen distintas causas. Hay unos en los que no hay definición, hay otros en los que hay 2 normas que marcan distintos límites, hay otras en las que incluso se movieron los accidentes geográficos. Había un río que tenía un cauce, ese río se modificó el cauce y eso generó conflictos de límites. Pero hay que buscar los mecanismos para resolver los problemas. No puede ser que nosotros insistamos en enfrentarnos cuando lo que hay que hacer es generar puntos de encuentro. Yo por eso saludo la actitud del prefecto de Pichincha, la actitud del prefecto de Cotopaxi, que han decidido, vamos a arreglar los problemas. He conversado con el prefecto de Pichincha y él ha señalado que ya ha tenido un diálogo similar con la prefecta de Esmeraldas y que aspiraría que hasta final de año poder tocar los problemas que tiene Pichincha. Ojalá esto sirva de emulación de todas las autoridades del país para poner voluntad política y resolver, sabiendo que si no se resuelve, los afectados son los ciudadanos. Gracias. Asambleísta Torres, su conclusión en este último bloque y a su criterio, finalmente, ¿cuál sería la salida? Bueno, la transitoria 19ª de la Constitución estableció la obligación de que se dictara una ley para que se estableciera el camino a través del cual se resuelvan este tipo de problemas. La ley existe, entiendo que Virgilio tuvo una participación activa, como conoce mucho de los temas seccionales. La ley debe ser aplicada, existe un límite de tiempo para que se resuelvan los problemas de límites, el mes de abril del año 2015. Dudo que se cumpla ese plazo, creo que faltará siempre voluntad política de los actores. Ella siempre está ausente en este tipo de disputas, especialmente cuando el tema electoral cuenta. Y ojalá la defensa de límites provinciales, cantonales o parroquiales no se ajuste a las lógicas electorales. Ojalá vean más allá de lo que tienen que ver las autoridades responsables de resolver estos problemas. Lo que yo encuentro en muchos dirigentes provinciales, cantonales, es que no conocen el país. No han visto el país en su conjunto. No saben qué es la Amazonía ecuatoriana, qué es la costa, qué es la sierra. Y si no saben qué es el país, difícilmente van a poder entender el concepto de unidad en la diversidad. Yo he tenido la oportunidad de recorrer todo el país, desde que fui presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador hasta ahora.
Y me reúno normalmente con autoridades de cantones pequeños en algunas provincias y veo que para ellos las demás regiones son algo distinto, conocen mejor Colombia, conocen mejor Perú, y no se diga pues a aquellos que les encanta ir al país del norte o a ultramar, pero el resto del Ecuador no lo conoce. Esa falta de conocimiento les hace perder la visión que tienen que tener sobre el territorio ecuatoriano. Hasta antes de resolver nuestro conflicto con el Perú, la principal preocupación tenía que ver básicamente con el protocolo de Río de Janeiro. Y allí vino pues el concepto de la herida abierta para mantener latente nuestra fuerza, la paz negociada y tantas cosas más. Y los problemas limítrofes internos pasaron a un segundo plano, a pesar de que existían. Cuando de alguna manera hemos resuelto esos problemas internacionales, ahora han cobrado fuerza. Y estamos hablando de aquello que no hablábamos en el pasado. Yo espero, como ecuatoriano, que las autoridades con madurez, sin pasiones, sin, digamos, intereses electoralistas, logren resolver el problema que afecta al ciudadano. Ya dijo Virgilio, si es que no está bien delimitado el cantón, ¿dónde se inscriben las propiedades que se traspasan de unos a otros? ¿Cómo se inscriben o dónde se inscriben los nacimientos, las defunciones? La urgencia entonces de resolver los problemas limítrofes no es urgencia de las autoridades, sino de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis le corresponde a ustedes. Ustedes pueden revisar este debate en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea. Hasta la próxima semana.